He comprado un deportivo. Nah, es broma. Lo que sí que es verdad que por lo que cuesta y para entretenerse en casa está genial, pero esperad, que además de este super mini deportivo os traigo dos cositas más. Pero estas otras dos no os recomiendo utilizarlas dentro de casa. Esto es un ovni que me han enviado desde el área 51. Nah, también es broma, pero para jugar con amigos está genial. Y además tiene luz. La luz no sirve para nada, pero la tiene y ojo al precio. Y esta es la tercera cosita, un helicóptero RC, eso sí, cero recomendación de volar esto dentro de casa. Si tenéis aprecio por vuestra decoración, mejor no lo hagáis, lo destroza todo. Y se dedica a huir de vosotros. Hola a todos y comenzamos. Este pequeño deportivo radiocontrol tiene un packaging genial, sí, viene dentro de una lata de refresco. Y dentro de la lata de refresco podemos encontrar el coche radiocontrol que viene anclado a el mando. Es muy pequeñito. Esta pequeña antena extensible que atornillaremos a nuestro mando radiocontrol. El manual que viene en inglés y en chino tradicional. Y 4 pequeños conos de señalización que podemos utilizar para hacer maniobras con nuestro mini deportivo. Pero no hagáis como yo, que los atropello todo el rato. El mando para funcionar necesitará 2 pilas AA. Y otra de las cosas que me parece muy curiosa es esta tapita de aquí, con la que podemos cargar nuestro deportivo con este cable. El tiempo de carga es muy sorprendente, unos 10 minutos más o menos. Ahí podemos ver el regulador de la dirección y el botón de encendido. Y mirad cómo se encienden las luces del cochecito, tiene luces en la parte delantera y en la parte trasera. Mirad qué gracioso para lo pequeñito que es cómo gira la dirección. Y ahora vamos a ver si apruebo yo el práctico. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Como podéis ver, el coche es bastante rápido y la dirección funciona genial. Y mirad cómo hace trompos. Eso sí, yo tengo que hacer las maniobras así de despacito que si no, no apruebo. Lo que no os recomiendo es utilizarlo en superficies que no sean totalmente lisas, ya que una pequeña piedrecita podría atascarse entre sus ruedas. Perdón, ya paro. Mira cómo trompeo. La batería tiene una duración de unos 15 minutos y como os comentaba anteriormente, el tiempo de carga es bastante sorprendente porque se carga relativamente rápido. En 8-10 minutos, si mal no recuerdo, tendremos la batería completamente cargada. Con la ventaja que la energía que necesita para cargarse son las pilas del propio mando. Ahora vamos con este ovni. Sí, yo también me quedé flipando cuando vi esto y no sabía ni qué era, ni cómo funcionaba, ni nada. ¿Qué clase de ovni de otro mundo es esto? Pues realmente es una especie de frisbee que según en el ángulo que lo lancemos volverá hacia nosotros o se desplazará muchísimos metros, utilizando las hélices que tiene en su interior que lo impulsan y esas luces que no sirven para nada. Bueno, sí, perdón, son decorativas. Con la parte superior podéis usarlo como peonza, mirad cómo gira. Eso sí, cuidado que se larga. Por aquí tenemos el manual, que el único idioma que tiene es el chino tradicional. Aunque este cacharrito tampoco tiene mucho misterio. Mirad cómo gira, qué maravilla. Vamos a probarlo.
Realmente la forma de utilizarlo es bastante sencilla. Según el ángulo que lo lancemos, volverá hacia nosotros o se desplazará bastante. En mi caso, como no tenía a quien lanzárselo, lo lanzo un poco más inclinado y como podéis ver, vuelve hacia nosotros. Pensé en lanzárselo a alguien random que pasara por ahí, pero no quería que me denunciase. Nah, es broma. La batería tiene una duración de unos 15 minutos más o menos, y el tiempo de carga es el mismo, unos 10-15 minutos. Y ahora vamos con este super helicóptero, pero dejadme deciros antes de nada que me costó 2 euros, no esperéis tecnología de grado militar. Por aquí tenemos el mando que tiene dos botones, uno para subir y uno para bajar. Ya está, aquí está el compartimento para las pilas que necesita dos pilas AA, el cable de carga para el helicóptero y el manual que está en inglés y en chino tradicional. Aquí podemos ver el helicóptero que tiene una funcionalidad muy simple. Lo enciendes y huye de ti. Lo que también tiene es un sensor en la parte inferior que cuando nos acercamos a él acelera, el muy granuja. Ahí podéis ver en la parte inferior el botón de encendido y un sensor de proximidad. ¡Helicóptero, helicóptero! Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Desde que lo encendí, no paraba de huir de mí. De hecho, observad cómo me hace un quiebro ahora el muy granuja. La batería está muy a la par de los otros dos cacharritos. Tiene una duración de entre 10-15 minutos más o menos y el tiempo de carga es de unos 10 minutos. Otra de las cosas que quería comentaros es que lo mejor es utilizarlo cuando no hace nada de viento, porque si no se va a pasar todo el rato huyendo de vosotros, ya que el viento lo va a arrastrar. Aparte de la función del sensor, que cada vez que vea el helicóptero que lo vais a agarrar, va a huir y os va a hacer correr. Por lo demás, por su precio está genial. Entre las tres cosas no alcanzaban un precio de 10 euros. Recordad que siempre os dejo los enlaces por si queréis haceros con ellos. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.